Hola, ¿qué tal? Esta es la continuación del video anterior. Pasó algo y se cortó. La continuación del video anterior, Dilthey 1. Bueno, habíamos hablado de la hermenéutica, del método hermenéutico, y que esta actitud hermenéutica ante el problema de la antinomia histórica del contenido de la filosofía expuesto el problema en el video anterior, ha de hallar en la vida su principio propio. Dice Dilthey, la vida es polifacética. En alemán, mehrseitig. Y este polifacetismo de la vida es justamente el principio supremo de la hermenéutica de la filosofía, para Dilthey. Con ello aparece claramente la fórmula del problema de la filosofía para Dilthey. En nuestra situación histórica, la filosofía no puede ser una discusión de las verdades objetivas propugnadas por los distintos sistemas filosóficos, sino algo distinto, una filosofía de la filosofía, como descubrimiento de las raíces hermenéuticas de toda filosofía. En su intento de constituir la función racional universal en que asentar la vida, la filosofía conduce intrínsecamente a distintas visiones objetivas que es inútil pretender superar. Por eso, a pesar de su objetiva irreductibilidad de contenido, la filosofía es siempre una y la misma en su función como concepción del mundo, como Weltanschauung. ¿Qué valor, se pregunta Dilthey, tiene entonces el conocimiento filosófico? Dice Dilthey, si consideramos cada sistema de filosofía como un organismo vivo, más o menos clausurado en sí mismo, parece que nos sumergimos en un escepticismo o relativismo. Sin embargo, nos dice Dilthey, eso no es así. De lo que se trata es de comprender cómo, según las tendencias dominantes de cada pensador y de cada época, o de cada pensador y o de cada época, se han alumbrado verdades objetivas distintas e irreconciliables. Con lo cual se afirma, de un lado, la existencia de una realidad objetiva independiente del hombre, y del otro, la primacía del espíritu sobre toda otra forma de realidad. ¿Qué dice Husserl al respecto? A pesar de todos los esfuerzos de Dilthey, su filosofía es para Husserl un radical escepticismo. Dilthey no niega que en la vida del espíritu, tomada como es de hecho, emergen verdades objetivas. Pero en lugar de atender a la verdad objetiva, Dilthey atiende y da primacía al hecho de que aquella verdad es un momento de la vida del espíritu. Como si dijéramos que el teorema de Pitágoras es un momento de la vida del espíritu de alguien. Y no. En última instancia, toda afirmación objetiva se reduce para Dilthey al hecho de la objetividad, pero no a la objetividad del hecho. Es decir, el teorema de Pitágoras, de hecho, para Dilthey no sería objetivo. Y lo es.
Toda ciencia, esto es una crítica a Dilthey, toda ciencia, incluso la matemática, está sometida a una condición histórica de hecho, diría Dilthey. Pero la verdad de las teorías matemáticas no pende de esa condicionalidad histórica. Y por otro lado, el estudio de esa condicionalidad histórica jamás podrá arrojar la menor luz sobre la verdad objetiva. De razones históricas solo pueden resultar consecuencias históricas. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras, que según creemos, fue enunciado por primera vez por los pitagóricos en el sur de lo que hoy en día es Italia. El teorema de Pitágoras no depende de que haya sido enunciado por los pitagóricos. O sea, su objetividad, su existencia no depende de eso. Tampoco depende que se haya enunciado en el sur de lo que hoy en día es Italia, antes la Magna Grecia. No depende de nada de eso. Y por otra parte, estudiar a los pitagóricos y estudiar lo que ocurría en la Magna Grecia en aquella época no nos dice absolutamente nada sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una verdad objetiva, aunque no haya sido enunciada por nadie. Y independientemente de dónde haya sido enunciada y por quién. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo con un ángulo de 90 grados, y llamamos catetos a los dos lados que acompañan al triángulo de 90 grados, e hipotenusa al tercer lado, lo que nos dice es que si con uno de los catetos construimos un cuadrado, y con el otro cateto construimos un cuadrado, otro cuadrado, cuya longitud de lado es la de los catetos, un cuadrado con un lado cuya longitud es la de un cateto y otro cuadrado cuyo lado es la longitud del otro cateto. Si calculamos el área de ambos cuadrados y las sumamos, eso es igual a un cuadrado construido con el lado, o sea, con la longitud del lado llamado hipotenusa. Esa es una verdad objetiva, irrefutable, no depende de dónde haya sido enunciada, ni de por quién haya sido enunciada, y ni siquiera depende de si ha sido enunciada o no. Entonces, esto es algo que para Zubiri, esto no entra en la concepción filosófica de Zubiri, pero esto es así. Esto es así. Y estos son, digamos, las críticas a la filosofía de Zubiri. La fragilidad de un momento cultural del espíritu nada tiene que ver con la invalidez objetiva de una verdad, tampoco. Es decir, si estamos en una época árida e improductiva respecto al pensamiento, como la Edad Media, opinión personal, de eso no depende tampoco la validez o invalidez objetiva de una verdad. El historicismo es un extraño tan grande como el naturalismo para la filosofía. Que los hechos sean naturales o históricos es algo que no modifica su condición de hechos. Ahora, es cierto que toda verdad objetiva se constituye desde una vida del espíritu, pero no desde una vida empírica, sino desde una vida trascendental. Desde una vida que alumbra una verdad objetiva cuya validez es absoluta para el propio espíritu. Y he ahí uno de los errores
de Dilthey. Ahora, si prescindimos de este grave y radical error de Dilthey, es insostenible la idea de la filosofía como concepción del mundo, la filosofía como Weltanschauung. La filosofía no es una sabiduría, la filosofía es una ciencia para Husserl, no una sabiduría. Hay una gran diferencia entre sabiduría y ciencia. Desde que hay hombres ha habido concepciones racionales del mundo. Sin embargo, esa forma de racionalidad llamada ciencia es de creación sumamente reciente. Por allí, por la época de Hume, eso es muy reciente. La sabiduría es muy vieja, pero la ciencia es muy reciente. Es cierto que muchas veces una idea y una verdad han sido alumbradas por la sabiduría. Pero mientras la sabiduría pasa, la verdad por ella alumbrada permanece eternamente. ¿Y permanece a la ciencia de la humanidad? Cuando una verdad se enuncia, es la razón quien tiene la palabra y no la sabiduría. No puede confundirse nunca la ciencia filosófica con una concepción del mundo y de la vida. Esto diría Husserl. Allí donde la verdad no llega, la razón como ciencia, enmudece, pero no deja paso al lenguaje de la sabiduría. Si la sabiduría no puede reemplazar a la ciencia en lo que la ciencia es capaz de hacer o no. No es una alternativa. Puede haber litigios entre concepciones del mundo, entre distintas Weltanschauung, pero solo la ciencia puede decidir sobre la verdad, diría Husserl. Para una concepción del mundo es esencial saber si una verdad ha sido enunciada por Aristóteles, o Kant, o Santo Tomás, o Darwin, o Paracelso, o Hegel. Para la ciencia, esta conexión es absolutamente irrelevante. Lo que decide no es el pensador ni la concepción del mundo vigente en su época o en su sociedad, sino pura y simplemente la escueta verdad. La filosofía ha de renunciar a la sabiduría para convertirse pura y simplemente en ciencia filosófica estricta y rigurosa. Esa es la crítica que Husserl le haría a Dilthey. Pero la ciencia es impersonal. Sus colaboradores, dice Husserl, no necesitan sabiduría, sino talento para la teoría. Susan, baja de allí. Es la gata. Vete. Por favor, juega. No, ahí no. Perdón. Bueno, como dije, la filosofía ha de renunciar a ser sabiduría para convertirse pura y simplemente en ciencia filosófica estricta y rigurosa para Husserl. Pero para Husserl también la ciencia es impersonal y sus colaboradores no necesitan sabiduría, sino talento para la teoría. El conocimiento científico se mueve en un sistema que pretende ser claro y evidente. Y para Husserl, la filosofía también es conocimiento científico. Su método, dice Husserl, en su crítica a Dilthey, que en parte fue hecha en vida y en parte la hacen los comentaristas de la filosofía, lo que Husserl diría. Toma. Ay, papelito. Bueno, su método no es ni puede ser... Ay, Dios mío, la gata. Ya. Bueno, diría Husserl, su método, el de la filosofía, no puede, ni es ni puede ser sino una fenomenología.
Solo así es posible la Uy, los marcadores también. Ella con tal de que yo no grabe videos. Bueno, perdón. Su método, el de la filosofía, no es ni puede ser sino, para Husserl, una fenomenología. Solo así es posible la filosofía como ciencia estricta y rigurosa. Parte de esta crítica la hizo Husserl en vida y parte la han hecho los comentaristas de filosofía contrastando las obras de Husserl con las obras de Dilthey. Este video debería estar pegado al otro, pero sucedió algo tecnológico o con la gata que me impidió terminar esto en un solo video. Bueno, espero a ver que les haya servido de algo. Hasta ahora.